Hola amigos, bienvenidos a Esther y sus historias. Hoy vamos a hablar de la Capilla Sixtina del Paleolítico, a la que Alberti llamó la oquedad más famosa del mundo, o Picasso calificó como que después de Altamira todo era decadencia, hablando del arte por supuesto. ¿Os parece interesante? Pues quedaros conmigo y dejadme que os cuente. Pues sí, vamos a hablar de Altamira, cuyo conjunto de pinturas y de arte rupestre pasó a formar parte del Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 1985. Es una cueva kárstica, un conjunto kárstico que se encuentra en Cantabria, mi tierra, como no tengo que hacer apología de ello, pues porque estoy súper orgullosa de mi tierra y de todo lo que nos da, en la zona de Santillana del Mar. Vamos a hablar de su descubrimiento o de cuándo se localizó. Bien, nos tenemos que remontar a 1868, cuando Modesto Cubillas, un aparcero del gran adinerado Marcelino Sáenz de Sautaola, estaba cazando, estaba haciendo pues una prospección pues por unos terrenos de este gran señor, y su perro se coló por una especie de grieta. Al sacarle de allí, pues vio que parecía que detrás había una cueva y se lo dijo a Marcelino Sáenz de Sautaola. Este es un personaje muy ilustre de Cantabria, que viene de una familia de abolengo y que siempre mostró gran interés por todo lo que tenía que ver con la cultura, con historia, paleontología, geología, en fin, le interesaban todas estas materias. Y entonces este aparcero, Cubillas, se lo dice sin más, pues que ha encontrado una especie de oquedad. Sí que es cierto que se acerca a ella Marcelino, pero una vista preliminar después de quitar los escombros de la entrada porque estaba sellada, sí que ve unas cuantas formas o unos cuantos símbolos así como negruzcos, pero bueno, tampoco les da mayor importancia y la cosa queda ahí. El punto de inflexión se marcará en 1878, cuando Marcelino viaja a la Exposición Universal de París, donde allí se congregan muchísimos científicos, estudiosos, curiosos como él, que era un simple aficionado, y allí se concentra, pues ya te digo, muchísimo conocimiento, se hacen distintas disertaciones, se hacen presentaciones y nuevos descubrimientos. Estamos en una época en la que está imbuida con las nuevas teorías de Darwin, con su evolucionismo, de un hombre que nos habla de un hombre primitivo que poco a poco va evolucionando a más, y la gente ha empezado a juntar esos restos geológicos, paleontológicos, que no sabían muy bien cómo ubicarles, y empiezan a nacer así una incipiente prehistoria. En este ambiente se va creando pues un grupo de científicos que se concentran y empiezan a estudiar esta industria lítica que empiezan a encontrar estos restos que parecen de factura humana, y todo esto sorprende y cautiva enormemente a Marcelino. Y es cuando vuelve a Cantabria, cuando dice, igual en mi tierra hay algo de esto, igual en todos estos terrenos que yo tengo puedo encontrar restos de estos hombres primitivos, y es cuando decide volver a la cueva de Altamira. Sea la casualidad, sea la fortuna, o sean los hados que andan por ahí, que siempre están interfiriendo en nuestra vida, Marcelino decide acudir a esta cueva con su hija pequeña, María. Cuenta en ese momento solamente con 5 años. Bien, mientras él está en la entrada buscando pues estos restos de algún hueso, de alguna piedra, de algún instrumento de sílex, la chiquilla, como es más pequeñita, se va colando por unas pequeñas grietas y de repente grita a su padre: mira papá, unos bueyes. Es el momento cumbre. El padre asustado va donde la niña diciendo: ¿qué haces? No te metas por esos huecos. Y le dice: pero papá, mira, mira. Y le hace mirar para arriba, y es cuando descubre la maravillosa sala de los bisontes. Marcelino se queda completamente alucinado. Las pinturas están frescas, de hecho tú puedes pasar el dedo y te quedas con restos en la mano, parece que las han hecho ayer, pero él mismo ha tenido que abrir la entrada porque estaba sellada, y sabe que en esa cueva no ha entrado gente desde hace muchísimo tiempo. Es entonces cuando se empieza a revolucionar su mente y empieza a gestar la teoría de que esas pinturas están hechas por estos hombres que llamamos primitivos. Esto revoluciona
conciencias y hay que hacer un gran ejercicio, pues porque te desestructuraba todo aquello que creías. Tú ten en cuenta que Marcelino se tuvo que enfrentar a dos grandes problemas. Por una parte, la Iglesia, que es creacionista, que decía que Dios había creado el hombre tal y como era y se oponía totalmente a las teorías de Darwin, y luego se tuvo que enfrentar a una comunidad científica que ya tenía más o menos establecido que el hombre evolucionaba de lo más simple, de lo más sencillo, a lo más actual, que sería ya la versión más mejorada y más desarrollada. Bien, pues entonces en esa mentalidad científica no entraba como que un hombre primitivo pudiese ser esas pinturas que eran de una calidad extraordinaria. Ya hemos dicho que el propio Picasso decía que a partir de ahí todo era pura decadencia en el arte, así que imaginaros ante lo que nos encontramos. En 1880, Marcelino Sáenz de Saotola, apoyado por su gran amigo Juan Vilanova, que era un geólogo, paleontólogo, prehistoriador de la Universidad de Madrid, expone todos estos conocimientos o estos hallazgos y estas teorías ante la comunidad científica. El referente más importante en ese momento va a estar en Francia, en personajes como Cartellac, Mortillet o Arlet. El caso es que fue un fiasco total. Fue completamente rechazado por toda la comunidad científica. De hecho, le acusaron de que las había falsificado, que la calidad era tal y que encima que estaban frescas, que jamás había aparecido conjuntos pictóricos de esa envergadura. Siempre había sido como arte mobiliar, es decir, arte en huesos, en piedras, pero jamás había aparecido una composición de esa magnitud. Encima, en todo el techo de la cueva no se veía ningún rastro de humo. Decían que eso era imposible hacerlo con unas antorchas, que es lo que utilizarían antiguamente para poder pintar en esas zonas. En fin, le tacharon públicamente de mentiroso, de falsario, de todo, y realmente se cebaron con él. Las portadas de los periódicos hablaban de su gran mentira y de cómo había intentado estafar para dar gloria a España y en concreto pues a Cantabria. Marcelino tuvo que aguantar todo esto, un hombre encima con un gran renombre, y desde entonces tuvo que vivir con la gran tristeza de que no se reconocía la autenticidad de Altamira. Tendremos que esperar unos 20 años para que esto cambie. Es en 1895 cuando empiezan a aparecer en Francia cuevas que muestran unas pinturas aparentes o semejantes como en Lamut. Esto hace que la comunidad científica se replantee y es entonces cuando Cartellac más o menos dice: Dios mío, he metido la pata. Por desgracia, cuando este lo comunicó de una forma pública, escribió un libro que se llama Mea culpa de un escéptico, pues entonando esto, su mea culpa y sus reticencias a haber aceptado a Altamira como auténtica, y que ahora sin duda alguna lo era, pero desgraciadamente llegaba muy tarde. Tanto Vilanova como Marcelino, los más interesados en reivindicar la autenticidad de estas cuevas, habían muerto. Y por desgracia, pues sin que su gran hallazgo y su gran descubrimiento hubiese sido reconocido a nivel mundial, que es lo que merecía. Estamos hablando hasta de la obra más importante de la humanidad. El arte empieza en Altamira y empieza aquí en nuestra tierra, en España. Parece que no somos muy conscientes, que no lo publicamos mucho y que no lo expresamos como deberíamos. Es un gran orgullo nacional y creo que es de admirar. Vamos a hablar un poco de las pinturas en sí. No voy a entrar en profundidad, pues porque yo creo que lo mejor que podéis hacer es verlas. Evidentemente no se puede visitar la cueva porque están muy restringidas las visitas, pero sí que hay libros, hay visitas online y, como no, la Neocueva, un museo que se ha hecho al lado de la cueva, en el que se ha hecho una reproducción exacta, grieta por grieta, poro por poro, de todas las pinturas que hay en Altamira. Realmente es una forma de acercarte sin que esta gran obra de arte corra ningún tipo de peligro. El proceso más o menos es con un objeto afilado, puede ser un punzón, una piedra, se hace como un grabado, es decir, se va haciendo una muesca en la pared y se va dibujando el contorno.
Una vez que se ha rayado y se ha hecho el contorno, este se suele recubrir de unos pigmentos de color negruzco. Generalmente se extraen del carbón vegetal mezclado con algún tipo de aglutinante, agua, grasa animal, en fin, hay bastantes experimentos en cuanto a qué es lo que aglutinaba este material. Y posteriormente ya se añadían lo que son los distintos colores, generalmente extraídos del ocre, que hay una gran gama desde el rojo más intenso que parece sangre, que es la imagen que yo creo que todos tenemos cuando vemos el bisonte de Altamira, ese rojo intenso sanguíneo, hasta ya unos matices más anaranjados, marronáceos e incluso amarillos. Se pueden sacar muchísimos más colores con distintos minerales y pigmentos, pero tampoco vamos a entrar en ello. Quiero una visión general para que se vea el trabajo que lleva a hacer esto. ¿Qué es la originalidad de Altamira? A pesar de la impresionante colección de animales, de un realismo impresionante, es que los artistas aprovechaban los volúmenes de la cueva, aprovechaban los salientes, los poros, las grietas para dar movimiento a esos animales, les hacían así como más voluminosos, les daban tridimensionalidad. Y si realmente tú ves esas figuras como se tenían que ver en la época, que era con una lamparilla en la que se introducía grasa animal o tuétano, que luego se prendía con una mecha de fibra vegetal. Esto no da mal olor, no produce humo y da bastante luminosidad. Si tú iluminas eso con esta lucerna, todo este techo, realmente parece que esos animales se mueven. Es realmente impresionante. Pero bueno, vistos como tendrían que ser en la época, que por eso no dejaban marcas en el techo de antorchas, pues porque utilizaban esta forma mucho más práctica. Entras como en una especie de trance. Estas pinturas tienen un sentido mágico religioso. A ver, no se cree que sea arte por arte. De hecho, las pinturas no se han hecho todas a la vez, las hay mucho anteriores y mucho posteriores. E incluso zonas en las que se superponen, o sea, como que no tienen la importancia en el momento que yo pongo algo encima, es como que no estoy respetando, entre comillas, la figura anterior. Entonces no es como arte por arte, porque entonces elegiría otro espacio. Es más bien como algo, una religión, una magia simpática de esas piezas que tú querías cazar. Primero te las imaginabas, como que querías capturar su alma. En fin, hay muchísimas teorías de por qué se hacían estas pinturas. El caso es que están ahí, son maravillosas y merece la pena verlas. Por otra parte, tenemos también una gran colección de pictogramas, es decir, de pinturas que son solamente manchas redondas con forma de triángulo, en ocre rojo o en negro. Y también tenemos figuras un poco abstractas o antropomorfas, que también dan mucho que hablar, si son hechas por chamanes en algún estado alterado de conciencia o demás. Estas pinturas se les atribuye últimamente hasta 30.000 años de antigüedad. Ojo, 30.000 años de antigüedad, y esto está en constante revisión, es decir, cada 2x3 las técnicas de datación avanzan, se encuentran nuevas pinturas, están constantemente renovando estas fechas, es algo que está en cambio constante. Por otra parte, tenemos que decir que también hay unos estudios muy sorprendentes en el que empiezan a atribuir estas pinturas no a hombres sino a mujeres. Antes se quedaban relegadas y se pensaba pues que estos grandes artistas tenían que ser todos hombres, pero hay distintos estudios. Hay un estudio bastante reciente de un conjunto interdisciplinar de la Universidad de Alcalá de Henares, de la de Granada, de la Autónoma de Barcelona, con la de Durkheim en el Reino Unido, por ejemplo, que ha hecho estudios de distintas pinturas, sobre todo de las manos. Hay muchas improntas de manos. Estas se pintaban de dos formas, en positivo y en negativo. Es decir, como hacemos de pequeños, que ponemos la mano y la rodeamos así con un bolígrafo, con una pintura, estos hombres hacían lo mismo con un hueso hueco, generalmente de ave, que son huesos muy ligeros y huecos, en el que escupían
y soplaban el pigmento y quedaba así la impronta de la mano, o directamente se manchaban las manos en ocre, como hacen los niños pequeños en primaria o en parvulario, y plasmaban así las manos. Bien, pues estas universidades han hecho estudios de esas manos y han podido ver que un 85% de esas improntas son de mujeres, algo que pues ha revolucionado un poco este mundo que parecía únicamente masculino, poniendo el puesto que se merecen pues a estas mujeres que parecía que no han existido durante tanto tiempo o que han quedado tapadas. Me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre pues, los últimos días de Sautó-La, que algunos dicen que murió de tristeza y de melancolía porque no es que no se hubiese reconocido su gran hallazgo, sino que la acusaron de fraude y eso le tuvo que doler en el alma. Pero a pesar de eso, encima creo que no le damos la importancia real que tienen estas pinturas. Con ello nace el arte del mundo, es la primera referencia. Luego hay más cuevas y más hallazgos contemporáneos, pero este fue el primero y fue aquí en España y en Cantabria, ¿no? Mi tierra, que ya os digo que es por lo menos para mí maravillosa en muchos aspectos. Pero haced este pequeño ejercicio, pensad cualquier obra de arte maravillosa y magnífica que se os venga así primeramente a la cabeza. Digamos, yo que sé, cualquier obra de Miguel Ángel como el David o la Gioconda de Da Vinci, cualquier catedral de estas medievales maravillosas, en fin, hay que ir más atrás, más atrás. Estamos hablando de muchísimo más atrás y tenemos un panel, o sea, unas pinturas que es que van más allá de lo que podamos imaginar, de un realismo, de una calidad, de una sensibilidad, y las tenemos aquí, en España, en Cantabria, y parece que nos cuesta gritarlo a los cuatro vientos. Mi pequeña petición, contad esta historia a todas las personas que les interese, que quieran oíros, y si tenéis alrededor a algún niño pequeño que no la conozca y le podáis sorprender con ella, adelante. Tanto la historia de Sautó-La, pues para que le dé energía siempre que se encuentre en algún problema, de tirar para adelante, que a veces la gente que parece que está equivocada es la que tiene realmente la razón, y por otra parte para que valoremos lo que tenemos y que lo ensalcemos como lo que es. No es que sea ni más ni menos, es el valor que tiene, el real y el auténtico. La primera gran obra de la humanidad está aquí, en España, en Cantabria, en Santillana del Mar, en Altamira. Y sin más que decir, os espero aquí en el próximo capítulo de Esther y sus historias.